Hola, ¿cómo están? Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Bien. Esperamos 2 minutitos a sus compañeros. No, están todos, creo. Listo, creo que estamos todos. Miss, ¿por qué me puso un 8? Buenos días, perdón, buenos días. ¿Por qué tengo un 8, Miss? Eres Juan, ¿verdad? Les puse Sí, sus ¿le caigo mal, comentarios Miss? Dígame. Ay, no me acuerdo de tu tarea, la estaba revisando ayer. Les puse sus comentarios, pero cualquier aclaración, si quieren me dicen después de la clase y ya lo reviso porque ya no me acuerdo exactamente cuáles eran sus tareas. Dígame, Miss, si le caigo mal para cambiar. No, no me caes mal. Miss. ¿Dónde estaban los comentarios? Porque nada más miré las calificaciones. A mí tampoco no me salen los comentarios. A mí ¿En serio? tampoco. Qué raro. Miss. Es que no conozco su plataforma, pero a mí me da la opción de ponerles algún comentario. Entonces ahí les puse por qué les puse la calificación que les puse. Creo que, no, es que no me acuerdo de por qué les había puesto eso. ¿Qué pasó? Dime. ¿Y el punto extra, Miss, sí no lo va a poner? Ah, sí, a los que se los debo. A mí No, era ¿y mi el otro punto. también? ¿Cuál punto extra otro? El de que si nos suscribíamos y le ponemos un comentario y todo eso, ¿no? ¿También? Sí, Miss. No. Miss, yo estoy suscrita a su canal Yo también, yo desde el primer día que lo hizo, Miss. y se lo publiqué en mi Facebook. También, Le le di descubrí. like y lo compartí y le puse un Yo también, comentario. Miss. Le puse arriba, Miss, si se puede. Todos los videos que subo ¿Qué pasó, yo Miss? le pongo like. Yo también, sé. Miss. ¿Qué pasó? No lo sé. Yo lo- Bueno, ya yo lo gané, compartí pero en no creo. Facebook. ¿Cómo les va a poner punto por eso? Oigan, no sé si les Sí. comentaron que van a promocionar la carrera. Les van a pedir así hacer un video de Ay, no vamos a hacer TikToks, Miss. algo No, así. no. Pero bueno, yo no sé todavía muy bien. Ya les comentará el Inge Gamero. Ni aunque me dé un punto, no jalo. Ah, pero ¿qué tal un 2 puntos? ¿Eh? No. Ahí tienes buenas Ahí sí, yo, calificaciones. la verdad, yo sí por 2 puntos sí me vendo. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Acabando la clase les envío cómo está su registro hasta ahora, más o menos sus faltas y para que vean en qué andan fallando. Y los que quieran aumentar calificación, pues que corrijan lo que estaba mal de sus tareas, ¿va? Bueno, se ve Que mi no hay pantalla, clase. ¿verdad? Sí, Miss. Ok, vamos a empezar. Eso es del video que vimos ayer. Sí, es la continuación, ¿verdad? Ujú. Sí, de hecho sí. Ya ven que la clase pasada nos centramos como en cómo era el urbanismo y cómo llegaba el agua a las ciudades a partir de lo que llamamos arquitectura de obra civil. Bueno, dejen quito esto porque no me deja ver. Creo que a ustedes no les aparece. Ok, bueno, ya empezamos. Tipologías de edificios. En Roma había varias, digamos, formas en las que se configuraba la arquitectura. Ya no solamente era religiosa, como lo habíamos visto mucho en Grecia, que tenía su acrópolis, sino que aquí empezaron a aumentar como varios tipos de usos. Las llamadas tipologías, significa el tipo de edificio al que está dedicada una cierta construcción. Entonces aquí había varios tipos de obra. Entonces encontramos la obra civil, que ya la vimos la clase pasada. Había arquitectura política, la arquitectura doméstica, la arquitectura lúdica o que era para el juego, la arquitectura monumental y la arquitectura religiosa. A partir como de estos segmentos encontramos varios tipos de edificios. Entonces, la clase pasada vimos la parte de la arquitectura de obra civil.
en la que vimos las murallas, ya vimos que eran esta parte defensiva que contrarrestaba los ataques que podían sufrir las ciudades romanas. Los acueductos ya los vimos también. ¿Vieron su video, verdad? El video que les encargué de tarea. De 1 hora y 45 minutos. Sí, pero lo pueden poner, recuerden que lo pueden poner en velocidad súper rápido Está, y mis. lo ven en 40 Estamos segundos. al pendiente, mis, por eso nos merecemos ese punto. Ok, bueno, los acueductos, que eran estas grandes construcciones por donde pasaba el agua, pues más bien por donde llevaban el agua desde los manantiales. Los puentes, también relacionados con cómo llevaban el agua a las ciudades. Las cloacas, que eran pues su sistema de drenaje, y los caminos y calzadas, que eran pues estas carreteras que comunicaban a todas las ciudades del imperio. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver la arquitectura política, los edificios dedicados a esta función. Listo. Ok. Empezamos con el foro. El foro es como una plaza pública. Tiene como su equivalencia con el ágora griega. Sí se acuerdan que era el ágora griega, ¿verdad? ¿No? Qué mal. Ok, el ágora griega es el antecedente del foro romano, que era este espacio público, esta plaza pública donde se desarrollaban actividades comerciales, actividades religiosas. Incluso estaba leyendo que, pues, como en todo espacio público, la prostitución también se desarrollaba en estos sitios. Era como ir a la plaza a socializar y a tener cierto tipo de relaciones pues, comerciales, sociales, etcétera. Y en este espacio, vamos a ver la planta, ok, este espacio del foro era como lo que configuraba las ciudades romanas, era su parte más importante. Al igual que una plaza actualmente, si se dan cuenta que en todas las trazas urbanas, bueno, en la mayoría de las trazas urbanas, se empiezan a trazar las calles a partir de su centro. Si lo vemos en Durango, tenemos la Plaza de Armas y a partir de ahí se fueron trazando las calles muy parecido a como se hizo en la ciudad romana, como que ya lo vimos en la clase pasada, a partir de estas calles que configuraban manzanas. Entonces, el foro romano, esta gran plaza, es como el elemento articulador, el elemento más importante de una ciudad romana. Y lo vimos la clase pasada, que se situaba justo donde topaban, bueno, donde se cruzaban más bien el Decúmanus y el Cardo, que eran como las avenidas principales de la ciudad. Entonces, a partir de ahí, se desarrollaba esta gran plaza que estaba como flaqueada o configurada a partir de distintos tipos de edificios, que ya los iremos viendo poco a poco, que estaban algunos templos, las basílicas, que les voy a explicar ahorita qué son, las curias, etc. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí puse una planta de cómo se desarrollaban los foros. No había solamente un foro o una plaza, había ciudades en las que había más foros. Esta serie de foros está bien interesante porque... Saco la pluma. Denme un segundo. Ok, esta serie de foros es muy interesante porque en las ciudades romanas el espacio público es como muy importante. Entonces, esta serie de foros que se van configurando en los, digamos que en los centros de las ciudades, ¿qué hacen? Que se desarrolle una vida pública a través de diferentes pasajes. Entonces, tú puedes atravesar la ciudad a partir de estas grandes plazas públicas que sirven como articuladores. Entonces, tú estás aquí en este espacio público y de pronto puedes entrar a un espacio cerrado como las basílicas, o puedes ir a otro espacio público, a otro foro. Entonces, los foros son esa forma de articular la ciudad de forma pública. Y cómo se iban configurando los usos, digamos, cerrados, se le iban adosando a esos espacios
públicos. Entonces, es bien importante entender esta relación de plaza-edificio, porque a partir de un espacio social se entraba a un espacio público, justo como sucede ahora. Pongo la Plaza de Armas porque es la que tenemos como de mayor referencia y que todos conocemos. Vemos cómo esta Plaza de Armas está flanqueada también por espacios, perdón, por edificios de uso privado. Y bueno, aquí una relación muy interesante que encuentro con el Foro Romano en comparación de la Ágora griega, decía que la Ágora griega estaba dedicada como hacia la reflexión hacia el hombre. Vamos a tratar de... Ah, no, puse una imagen del foro. Aquí. Ok, el Ágora griega, si la recuerdan, también tenía esta conexión con algunos edificios públicos, pero no era como tan majestuosa como lo es un foro romano. En un foro romano, vean la escala monumental que tienen esos edificios. La función del foro también era como mostrar el poder del Imperio Romano, decir, mira, nosotros tenemos este gran foro y está flanqueado por todos estos grandes edificios, por tanto podemos decir que somos muy poderosos, que podemos controlar, que podemos dominar. Tenía que ver un poco con esta relación de dominio que tenían los emperadores sobre la gente, sobre los plebeyos, y lo hacían a partir pues, de demostrar que con ese gran foro y esos grandes edificios pues demostraban su poder político, económico y cultural que regían sobre el resto de la gente. Entonces, es importante entender este foro de esta forma, que era como para uso del Estado. Entonces, bueno, hay diferentes foros que eran edificados según los emperadores. Entonces, cada emperador o alguno de ellos tiene como su foro que mandó construir en base a algún ¿cómo se llama? Algún dios, que estaba dedicado a algún dios. Estaba un templo normalmente situado enfrente de los foros. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el foro de Trajano. Pluma, ok. Por ejemplo, tenemos el foro de Trajano y en esta parte tenemos el templo al que estaba dedicado. El foro de Julio César y tenemos el templo. ¿A qué le recuerda esta configuración? Nos vamos aquí, por ejemplo, en el foro de César y el templo enfrente. ¿A qué le recuerda eso? ¿Alguien? Miss, perdón por molestar. Sí que si la puede dejar entrar a la reunión. Ah, sí. ¿A quién? A ver, denme un segundo. Ay, no puedo mentir, Antonio. Ah, ok, listo. Ya, creo que ya están todos. Ok, regresemos a la configuración. Tenemos esta gran plaza y enfrente el templo. ¿Dónde han visto algo similar? ¿Alguien? Ok, creo que no. La catedral. Exacto. Exacto, la configuración esta que se tiene casi en todas las plazas de las ciudades es tener esa gran plaza y frente a esa gran plaza el espacio de culto. Entonces, vemos cómo el urbanismo romano está presente en nuestras ciudades. De algún modo somos como esa continuación de lo que pasaba en las ciudades romanas. Entonces, bueno, el foro es igual a la plaza, vaya. Ok, ¿cuál es la diferencia con los griegos? Bien importante. ¿Recuerdan las acrópolis griegas? Que eran estas... ¿Sí se escucha? Se escuchaba como que tenía problemas. Sí, ok. Ok, la gran diferencia yo creo entre el foro romano y el ágora griega es que en el foro romano está lo que les decía, los templos. En Grecia jamás hubieran juntado, digamos, un edificio de servicios, por ejemplo, que vemos aquí, al lado de un templo. O sea, la importancia que le daban en Grecia a los dioses era
muchísimo mayor, tanto que tenía su acrópolis. La acrópolis, si recuerdan, esta parte elevada donde se situaban todos los templos y toda la parte religiosa. Aquí de pronto, vean, o sea, tenemos un templo, tenemos otro templo y enfrente está la curia, que ahorita lo vamos a ver, que es un edificio de un senado, y está una basílica que era como un espacio comercial. Entonces, en Roma empiezan a juntar todos estos usos en una misma plaza. Este gran cambio pues es trascendental porque ponen, digamos, a la misma escala la parte religiosa que la parte social. En Grecia, pues jamás hubiéramos visto eso. Los templos estaban situados arriba. Aquí se sitúan como en una misma esfera, a un mismo nivel. Entonces, bueno, vamos a continuar. El segundo edificio político que vemos es la llamada curia. El equivalente con su edificio griego, si lo recuerdan, es el bouleterion, que eran estos espacios donde el Senado, donde la gente que se dedicaba a tomar las decisiones políticas y económicas del rumbo que iba a tener la ciudad, se juntaban. ¿Se acuerdan también de la Tolos de la Boulé, que era otro de los edificios griegos, donde se juntaban el Senado a tomar decisiones? Entonces, aquí se llamaban las curias. En las curias romanas, si nos damos cuenta, estas eran las antiguas graderías donde se sentaban los diferentes senadores, que ya lo vimos en la clase pasada, que eran los patricios que tomaban las decisiones sobre lo que iba a acontecer en la ciudad. Aquí vemos un ejemplo de cómo eran estos espacios que tenían aquí lo vemos, tenían su planta es de forma rectangular sobre la que se situaban los graderíos. Eran espacios muy altos. Normalmente medían, hoy lo tenía por aquí, bueno, les debo el dato. Eran espacios muy altos en los que se tomaban pues, las decisiones y eran edificios que los centraban a partir de... No se escucha, Miss. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Escucha raro. Se escucha raro, Miss. O sea, como que Ya. creo que su señal de internet está fallando o la de nosotros, ¿verdad? No Seguro sabemos. la mía está muy mala últimamente. Bueno, de todas maneras siempre les paso el video. Después espero que me escuchen lo más que se pueda. Ok, nos Pues vamos. continúa. Sí, yo continúo. El otro edificio político y económico son las llamadas basílicas. ¿Dónde han escuchado esta palabra de basílicas antes? Me suena, pero no recuerdo, Miss, realmente. La Basílica de Guadalupe. Exacto. La basílica nosotros normalmente la tenemos asociada con un carácter religioso católico cristiano, pero su antecedente son las basílicas romanas, que antiguamente en la ciudad de Roma no tenían nada que ver con un uso religioso, para eso estaban los templos. Las basílicas, su equivalente son las estoas griegas. Si recuerdan, las estoas griegas eran, yo siempre lo he dicho, como un centro comercial en el que vas, tienes ciertas funciones comerciales y aparte puedes socializar. Entonces, eran estas especies de mall o centro comercial de la antigua Grecia. Entonces, ahí la gente se iba a tomar café, a socializar, a comprar y pues si se dan cuenta, pues este uso comercial y social no tiene nada que ver con las llamadas basílicas católicas y cristianas que tienen un uso religioso. Normalmente, como lo vemos aquí en estas imágenes reconstruidas, eran de 3 niveles, tenían espacios aterrazados donde justamente cumplían esa función para socializar. Vemos aquí uno de los cortes muy interesantes. Como ya lo dijeron, vean la planta. Aquí la tenemos. La planta recuerda mucho a las construcciones católicas y cristianas. Los que han entrado a una iglesia recordarán que tiene, más bien son muy parecidas. Aquí tenemos la nave lateral,
la nave central, miren, hasta les voy a dibujar las banquitas para que vean. ¡Ay, no! Esperen. Si le pongo banquitas, es un templo católico. Incluso, miren, aquí va en el ábside, donde actualmente se hace la liturgia católica, pero antes estos espacios que recuerdan mucho más bien que los cristianos y católicos adoptaron como modelo para sus iglesias, antes se usaba con esta función comercial y social. Y bueno, los católicos, después del concilio que hizo Constantino con el Edicto de Milán, que fue un documento donde antiguamente los católicos más bien católicos cristianos, eran perseguidos. La religión católica no era bien vista en el Imperio Romano porque pues se contraponía con sus dioses, ¿no? Entonces, eran muy perseguidos, pero en el Edicto de Milán establecido por Constantino, dijeron, bueno, vamos a aceptar la religión católica cristiana como parte del imperio, vamos a hacerla oficial, y bueno, vamos a darles las basílicas para que dentro de esas basílicas hagan sus ritos, ¿cómo se llama? Sus ritos religiosos. Entonces, es por eso que estas basílicas, que antes eran para uso comercial, después del Edicto de Milán, y que fueron usadas por los católicos, pues se queda con la configuración y, por ejemplo, aquí tenemos el ábside, que antes estaba situado con alguna figura de uno de los emperadores o dioses, pues actualmente aquí vemos como en la religión católica pues ponen una cruz o el altar, el templo, ¿no? Entonces, el antecedente lo vemos otra vez en las basílicas romanas. Vemos cómo toda nuestra cotidianidad está influenciada por un carácter griego y romano, por eso se dice que son la cuna de la civilización. Entonces, bueno, ¿cuál era la configuración espacial de esto? Eran estos grandes edificios, voy a hacer un corte rápido, eran estos grandes edificios, normalmente de 3 naves, una nave, 2 naves, 3 naves. La nave central era la más alta y a partir de ahí se colocaban estas naves laterales. Normalmente eran hechos a 2 aguas y se dejaban estos espacios para que entrara la luz. Entonces, esa era la configuración más o menos de la iglesia, perdón, del templo, de la basílica, y estaba configurada a partir de arcos de medio punto, que ya vimos la clase pasada. Ok, aquí vemos un corte, vemos cómo quedan estos vestigios de cómo eran esas antiguas basílicas, esos grandes arcos de medio punto. La altura también era monumental, porque había mucha gente, o sea, la incidencia de visitas que iban a estos sitios era mucha. Entonces, pues necesitaba ser un espacio amplio, un espacio alto que pudiera albergar a todas estas personas. Continuamos. Ok, vamos a entrar con la arquitectura doméstica y nos vamos a dar cuenta de algunas diferencias. Ok, en la antigua Roma había 2 tipos de viviendas, las llamadas ínsulas y las llamadas domus. En la antigua Roma está como muy marcadas las clases sociales, como ya lo vimos en la primera clase. Estaban los patricios, que eran estas clases privilegiadas, adineradas y con derechos, con privilegios. Y estaban los plebes, que pues eran esta gente pobre que está al servicio de los patricios y no tenía ningún tipo de derecho. Entonces, la vivienda también va a responder a este tipo de aspectos económicos y de clases sociales. Entonces, la arquitectura doméstica se divide, como ya lo dije, en 2, ínsulas y las domus. Las ínsulas eran viviendas colectivas. ¿Se está trabando? Bueno, continúo, de todas maneras les paso el video por si no se ve o si no se entendió. Ok, las ínsulas son estas viviendas colectivas donde normalmente vivían la plebe y pagaban un alquiler por tenerlas. Aquí vemos una imagen de más o menos cómo eran y una reconstrucción
de cómo configuraban las calles y se hacía vida pública en la parte de abajo y la vida privada en la parte de arriba. Se está como medio trabando. Ok, continúo. Son bien interesantes estas tipos de vivienda, las ínsulas, porque son el inicio de una vivienda colectiva o bloques de pisos urbanos, o sea, de departamentos. Cuando vemos el tipo de edificio de departamentos o multifamiliares, pues pensamos que es algo del siglo XX o siglo XXI. Y no, en realidad este tipo de viviendas sociales o de pisos urbanos o de departamentos o viviendas compartidas ya era algo pues muy común en la antigua Roma. O sea, tenemos ese antecedente de edificios departamentales desde esta época. Incluso a mí me sorprende lo alto que eran. Dicen que los niveles podían alcanzar hasta de 4 a 6 niveles. Entonces eran viviendas muy altas, eran edificios departamentales muy altos. Ni en Durango tenemos ese tipo de viviendas o multifamiliares. Y bueno, como todo en la vida, eran un negocio. Se usaban como para especulación económica. Digamos que... Miss, pero Sí, un dime. multifamiliar está en el centro, ¿no? No, los multifamiliares, bueno, actualmente en el urbanismo del siglo XX pueden estar en bloques dedicados a departamentos. Bueno, más bien, es que entraríamos a urbanismo del siglo XX. ¿Quieres que entremos? Ok, bueno, rápido lo No, digo. Miss, siga. Ok. Bueno, en el siglo XX hay una carta de Atenas, que ya la verán mucho más adelante, en la que dice cómo tenía que ser el urbanismo y decía que toda la parte de viviendas tenía que estar en una parte de la ciudad, la parte comercial en otra parte de la ciudad, y así como que iban dividiendo la ciudad, y por eso todos necesitamos coche ahora, para llegar de un lugar a otro. Eso un poco más en las grandes ciudades. Pero bueno, en Roma, las ínsulas estaban configuradas, ya se acuerdan de las manzanas, ¿no? Las manzanas estaban configuradas a partir de ínsulas. Eran parte de las calles normales de Roma. Entonces, es bien importante porque, ok, tenemos la ciudad, y pues está dividida en esas manzanas, pero bueno, si yo tengo un terreno, voy a tratar de sacar... ¿Cómo? Está cerrando la... ¿La sesión? Bueno, continúa hasta donde se acabe y se muera esto. Es que como que está fallando el internet. Pero bueno, les paso el video. Ok. En estas manzanas, si yo tengo un terreno en esa manzana, lo que voy a querer es que me genere una cuestión económica, ¿no? O sea, sacarle provecho al espacio de tierra que tengo. Un poco como lo que sucede ahora. Si tengo un terreno y puedo rentarlo, pues qué mejor. Lo mismo pasaba en la antigua Roma. Tengo un terreno que el propietario era algún personaje rico. Entonces, en la parte de abajo estaba toda la parte, la económica, donde estaban las que se llamaban tabernae o tiendas. Entonces, vemos cómo otra vez el urbanismo se parece mucho. En la parte de abajo, las tiendas, ¿no? Dedicadas a la vida social. Y en los niveles más altos estaban los espacios de departamentos que se llamaban cenáculas. Cenácula es igual a un departamento actual. Y entre estos cenáculos se ubicaban en las partes altas de los edificios. Normalmente les digo que eran de 4 a 6 niveles. Los niveles que se encontraban más arriba eran más baratos. Entonces la gente que vivía hasta arriba era más pobre. ¿Por qué? Normalmente este tipo de edificios eran muy inseguros. Estaban hechos de madera y se podían quemar, o estaban mal construidos y tendían a derrumbarse. Entonces, si tú estás en la parte como en los edificios en los pisos más de abajo, pues tienes la oportunidad de salir si pasa algún accidente y corres y ya está, te salvaste. Pero si estás arriba, pues ya, ¿no?
no hay oportunidad. Me quedan 10 minutos. Ok, entonces, normalmente las personas más pobres vivían en los pisos de arriba y las personas con un poco más de dinero, de clase media, vivían en los pisos de hasta abajo. Y el piso, el de nivel de calle, pues está dedicada a tiendas y almacenes. Como es lo que vemos actualmente en cualquier centro de ciudad. Que la parte de abajo está dedicada a comercio y normalmente los usos de los niveles superiores están dedicados a espacios departamentales. Entonces, a mí esto me habla de que las ciudades que conocemos actualmente, o ciudades planificadas en el siglo XX, pues no son tan nuevas y sus ideas no son tan novedosas. En realidad, el combinar en un solo edificio varios usos venía desde los romanos, o sea, no es un urbanismo moderno, digamos. Entonces, bueno, este tipo de viviendas ínsulas era para la clase baja. Y más o menos cómo se configuraba a partir de un patio central. En este patio central ellos tenían una fuente donde captaban el agua. Estas viviendas eran como muy insalubres porque no tenían servicios de drenaje ni tampoco a ellos les llegaba el agua. No tenían servicios de hidráulicos ni sanitarios, vaya. Entonces imagínense todos los desechos sanitarios normalmente se ponían en la parte baja como en un sitio en común. Imagínense el olor de eso. Ha de haber estado como muy intenso. Y así solucionaban como su parte sanitaria. Incluso la frase, no sé si han escuchado lo de aguas, que es como con cuidado o va a pasar algo o voltea. Normalmente ellos gritaban aguas o su equivalente y aventaban sus desechos sanitarios a la calle. Entonces, Estoy almorzando, Miss, no diga eso. Pues es que así lo hacían. Yo por eso quería hacer. Bueno, no me hubiera gustado. Fue muy específica. Ok, entonces, bueno, pues las calles eran un poco insalubres. Y bueno, para captar el agua, como no tenían servicios hidráulicos, tenían una fuente en medio de estas ínsulas donde captaban el agua de lluvia. Y de algún modo era como se abastecían. Y también de las fuentes públicas que ya veremos después. Entonces, más o menos esta era la configuración de las ínsulas. No estaba muy agradable. Y bueno, las domus, la casa de los ricos o de los patricios, estaban bien padres. Se les llama domus o casa romana, igual a la casa romana. Entonces vamos a ver un poquito la configuración de esto, de cómo se situaban. Aquí tenemos un plano, vamos a irlo desarrollando. 1, las fauces. Las fauces era como el vestíbulo. Entonces era esta parte de acceso. Vean cómo se empezaba a ver esta configuración. Y estas fauces, como este acceso, te llevaba a un atrio. El atrio está bien padre porque en el atrio tenían otra vez esta parte que se llama el implovium. Ellos también tenían este implovium, que era esta fuente central donde captaban el agua de lluvia. A pesar de que las viviendas, los domus de los patricios, sí tenían servicios de sanitarios e hidráulicos, también tenían su implovium, el cual seguramente les servía para regar sus jardines, porque ellos tenían espacios ajardinados. Entonces, también en este atrium, que eran estos espacios semiabiertos, si nos damos cuenta, el perímetro está rodeado, bueno, más bien está techado, y solamente se tiene esta entrada cenital por donde entraba el agua. En estos atrium estaban dedicados a sus dioses. Entonces, eran como un espacio muy ceremonial. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, así que me voy muy rápido. Después tenemos acá el triclinium, que era como el comedor. Era una de las partes más importantes de la casa porque pues era donde pues, ibas a comer, ¿no? Actualmente, si invitas a alguien a tu casa, ¿a dónde lo llevas? Al comedor.
como la parte más importante. El comedor o la sala, ¿no? Es como la parte más majestuosa. Y imagínense estar en uno de estos sitios, o sea, abiertos hacia un patio central, normalmente las paredes estaban decoradas, o sea, era un lujo increíble, la verdad. Entonces, nos vamos al tablinium, que era la sala. Normalmente estaba aquí. Este espacio, personalmente, me gusta mucho. O sea, el tablinum está frente al atrio. Entonces, imagínate, esta era la sala. Entonces, estabas ahí en la sala viendo hacia el Hiplobium, que era como esta fuente, y hacia el otro lado al Peristilum, que era un jardín. Entonces, la calidad de ese espacio era muy agradable. Y lo vemos aquí cómo se cerraba tal vez con alguna mampara o con alguna tela, pero era como un espacio de transición que seguramente era muy agradable por lo que vemos en las imágenes. Y luego está lo que les decía, el Peristilum, que es ese espacio ajardinado, que viene de la palabra peristilum, ya lo habíamos visto en varias ocasiones, que está perímetro hecho a base de columnas. Entonces era estos grandes patios centrales que nos recuerdan también mucho a la arquitectura colonial mexicana, donde tienes ese gran patio central y normalmente estaban las habitaciones rodeando ese patio. Entonces vemos como otra vez toda la arquitectura romana la volvemos a replicar N veces en otro tipo de arquitecturas posteriores. Entonces Peristilum era el jardín increíble que tenían ellos. La exedra se situaba junto al jardín. Era como una terraza social. Si vas a hacer una fiesta, la haces en la exedra. Esta terraza que normalmente tenía un uso justo lúdico, social, en donde iban normalmente para algún tipo de festejo o algo. Entonces, tenían estas exedras enfrente de la terraza, seguro todo el mundo quisiéramos hacer una fiesta en una de esas. Y bueno, ya es todo. Les paso de todas maneras la presentación, como siempre, y les dejo la tarea por el foro. ¿Alguna duda? Antes de que se nos acabe el tiempo, creo que nos queda como 2 minutos. Yo tengo una duda, pero no es de la clase, no importa. No, pues A ver, no. no, dime. En Bueno, 2 no sé, minutos. es de la 2 clase, minutos con pero 14 segundos. 12. no es del tema que estamos viendo. Es si en la rúbrica me puso reenviar, ¿por dónde se lo reenvío? Ah, sí. Por WhatsApp, porque no sé por qué no puedo abrir tus archivos. Me aparecen como en un formato raro, H no sé qué. No Es sé. que sí, con varios profes le pasa lo mismo a Jafet. Ajá. Entonces, un screenshot o algo y me lo mandas por WhatsApp, porque no lo pude abrir, entonces pues no te pude revisar. Sí, ¿Alguna otra duda? sí, Pregunta, aclaración. ¿Y son de estos comentarios? Es que sí, no aparecen comentarios en las Bueno, tareas. se los mando personalmente. Porque no sé por qué no aparecen. Deberían. Nos quedan como 60 segundos. ¿Alguna duda? No, Miss. ¿Va a haber tarea? No, mis. No lo sé. Ahorita se los pongo. No, sí va a haber tarea. Mis, somos buenos alumnos, Ay. mis. Con el Oigan, el video examen de es 1 hora 45 minutos. bueno, ahorita ven sus calificaciones. Ahorita se las mando. Otra cosa, ya se va a cerrar. El examen es el próximo viernes, entonces para que vayan estudiando. Oh, es toda la presentación, ¿verdad? Ujú. Mis, son 88, 86 diapositivas, mis. Las que faltan, todavía nos quedan 2 clases. No, ¡Ay, mis, no! mis, no se vale. Pero está bien fácil. No es cierto, es No es demasiado. cierto, Miss. Entonces va a ser un examen de 100 preguntas. O sea, ni un examen profesional lleva eso, ¿no? ¿Qué pasó, mis? Bueno, ya veremos cómo calificamos. Ay, la última vez todos les fue muy bien. Oigan, hagan sus tareas porque valen el 60%, sí recuerdan, ¿verdad? Eso les ayuda un montón. Y las asistencias. Rápido te puede checar a ver si yo le debo alguna, mis. Ahorita se los va a mandar para que vean qué me deben. Ayer estuve viendo Ok. eso. Creo que ya nos quedan 10 ¿Cuántas? segundos. 10, ¿Cuántos? 9. No, mis, ¿cuántas? No, espere, ¿cuántas llevamos? 3 tareas.